las chicas de atrás que le pueden entregar. Amén. Muy bien. Y vamos a seguir adelante con este estudio, conociendo de Dios o viviendo en Dios. Y realmente nos hemos metido un poquito en lo que es los atributos de Dios, porque tenemos que conocerlo, ¿sí? Ahora, había un reto que dimos el domingo que viene, el domingo pasado, ahora sí, y decía el reto, ¿yo puedo descubrir la realidad de Dios en mi vida? La eternidad de Dios en mi vida era uno. Y la otra pregunta que teníamos que hacernos, ¿en qué área de mi vida necesito confiar más en Dios? Son dos preguntas que teníamos que hacernos en la semana y vivir una experiencia. ¿Alguno se las hizo? ¿Alguno experimentó algo? ¿Sí? Contanos un poquito. Uno cuando se expone a examíname, oh Señor, mi corazón, ahí se revela, es como la luz que uno piensa que un vestido está bien, pero cuando hay luz empieza a ver las cosas claro. Y fue esto, ¿no? De ponerme a examinar, que el Señor me examine y bueno, rendir toda mi vida, y fue hermoso porque hubo esa rendición completa que uno a veces piensa que está y a veces no. El Señor muestra que aún más y aún más, y fue de mucha bendición. Muy bueno. Muy bueno. ¿Alguien más? Bueno, mire que voy a seguir, al finalizar va a haber otro reto más para esta semana, Y la idea principal es que nosotros conozcamos más a Dios, Hoy el tema, vamos a meternos en ese atributo que realmente me cuesta mucho tratar de compartirlo, la omnipresencia de Dios. Omnipresencia de Dios. Omni es todo. Presencia, ya saben qué es. ¿Usted se imagina que Dios está aquí? ¿Pero lo cree? ¿Sí? Pero también está en su casa en este momento. Y también está en Japón. Y también está en África. Porque justamente tenemos que darnos cuenta que desde muy pequeño, ¿qué se nos dice? ¿Dios está? No. En el cielo. Lejos, lejos, lejos. Está en el cielo. Si te portás bien, va a ir al cielo. Y resulta que se nos metió mucho y después fuimos creciendo y se incorporó que Dios está en la iglesia. Así que vamos a ir al encuentro de Dios en este lugar. Yo no sé si usted alguna vez se metió a ver las iglesias en derredor del mundo, pero las más imponentes, usted descubrió que tienen como puntas altísimas. Nosotros, si usted tiene una idea de una que conocemos en Barcelona, España, la Sagrada Familia, llega a medir 172 metros de altura, tiene 7 distintas puntas, torres, es toda una manzana. ¿Saben cuántos años se ha tardado para hacer eso? 144 años. Una inmensidad de tiempo y de millones de euros para una sola cosa, pensar que Dios está ahí. Dios está en todo lugar. La Biblia, en el Salmo 139, ¿me acompaña? Vamos a leerlo.
versículos 7 al 10. El Salmo 139, en los primeros versículos, habla de la de la omnipotencia de Dios, que eso lo vamos a ver en otro lugar. Del versículo 7 al 10 dice: jamás podría escaparme de tu espíritu, jamás podría huir de tu presencia. Si subo al cielo, allí estás tú. Si desciendo a la tumba, allí estás tú. Si cabalgo sobre las alas de la mañana, si habito junto a los océanos más lejanos, aún allí me guiará tu mano, me sostendrá tu fuerza. O sea, la presencia de Dios es lo que tenemos que tener muy en cuenta, que es una presencia absoluta, completa, simultánea, de tal manera que no hay ni un solo lugar en que podamos escondernos. Cuando éramos chicos, ¿quién jugó a la escondida? Todo, ¿no? Y a veces los más chiquitos meten la cabeza en un lugar y dejan todo el cuerpo afuera, pensando que nadie los ve, ¿sí? Y cuando somos grandes, hacemos cosas ocultas que nadie nos ve, ¿o no? Pensamos, no, Dios ni se va a enterar. Y el diablo mete en nuestra cabeza de que podemos hacer cualquier cosa, total, nadie nos ve. Pero aquí la palabra de Dios en Jeremías 23, 24 dice: ¿puede alguien esconderse de mí en algún lugar secreto? ¿Acaso no estoy en todas partes, en los cielos y en la tierra? Dice el Señor. O sea, me provoca a decir amén, porque tú estás en todo lugar, en todo lugar. Miren, cuando aceptamos esta realidad, podemos empezar a darnos cuenta de la dimensión de lo que es Dios. Nosotros solamente estamos sujetos a tiempo, y hay espacio. Estoy acá, no estoy en el Caribe, aunque me gustaría. No, estoy acá. Usted no está en el trabajo en este momento, está aquí. O sea, en el caso de Dios no es esto. Y yo creo que es tan hermoso llegar a comprender y aceptar esto, porque vieron cuando dice el Señor: aunque ande en sombra y valles de muerte, ¿qué dice? Tú estarás conmigo. O sea, si en este momento hay hermanos con enfermedad, yo creo que el Señor está con ellos. Y estuvo con usted en el conflicto, y está con usted cuando mete la mano en el bolsillo y no encuentra una moneda. Está. Las canciones que hemos cantado, aunque no nos pusimos de acuerdo, realmente están manifestando, ¿qué cosa? La omnipresencia del Señor. Tú proveerás, tú proveerás. Y usted dice, pero no lo veo que me está proveyendo. Tranqui, ya lo vas a ver. Y por eso es que la Biblia nos dice que el Señor está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra simultáneamente. Él es Dios. No, me sorprende cuando lo queremos limitar a Dios. Y yo mismo tengo que decir y confesar muchas veces: perdona, Señor, mi falta de fe. Miren, las maestras de la escuela bíblica están enseñando a los niños. Ellos no pueden ir más allá de lo que la palabra de Dios dice para esos corazones, ¿sí? Pero están provocando a que estos niños crezcan conociendo al Señor, experimentando al Señor. Y su futuro está en sus manos. Y maestras, créanle, usted está entregando niños al Señor. El Señor no va a volver a esa criatura
con una maldición, sino va a prosperar y créale que va a ser de tremenda bendición. Miren, Deuteronomio capítulo 4, versículo 39, dice, entonces recuerda lo siguiente y tenlo siempre presente. El Señor es Dios en los cielos y en la tierra, no hay otro. Si obedeces todos los decretos y los mandamientos que te entrego hoy, les irá bien en todo a ti y a tus hijos. Te doy estas instrucciones para que disfrutes de una larga vida en la tierra que el Señor tu Dios te da para siempre. El Señor está en todo lugar. Esto de estar el sábado reunidos y se ha llamado hogar en obra. Yo quiero que como iglesia tengamos mucha importancia a esta actividad. Es una vez por mes, pero nace de este pasaje de la Biblia y nace de la necesidad que usted y que yo, y como padres y abuelos y sobrinos y tíos, tenemos en este tiempo. Hablaba un poquito con David antes de empezar la reunión. Yo no sé si somos capaces de llegar a entender lo que está pasando en las escuelas, pero es muy delicado el asunto. Tan delicado que ya empezamos el mes pasado y vamos a estar este martes reunidos de los 3 distritos, pastores de Quilmes, de Berazategui, de Varela. Nos vamos a juntar ahí en el, ¿cómo se llama? El Paseo de la Memoria, en el cruce, ¿sí? Como un centro para orar, nada más que para orar, ¿no? No llevamos mate, no hay asado, no, la idea es orar. ¿Por qué? Hay cosas muy delicadas que nos están pasando. Y uno podría empezar a echarle la culpa así, por esto, por lo otro. No, el problema es que no hay presencia de Dios en las vidas. Y tenemos que clamar porque hay un espíritu engañoso de violencia que está abarcando sectores claves, tan clave los sectores que las familias comienzan a ser ausentes de espiritualidad. Y creo que es maravilloso cuando está diciendo, los mandatos que te entrego hoy les irá bien en todo a ti y a tus hijos. A ti y a tus hijos, hermanos. Y bendito al Señor. Lo que quisiera más que nunca que podamos creer que el Señor satura con su presencia toda la dimensión del cielo y de la tierra, lo satura con su presencia. Y usted dice, bueno, pero ¿cómo es que yo no lo siento? No se trata de sentirlo, Él está. Usted dice, bueno, pero ¿dónde? ¿En qué parte? ¿Cómo se reparte? No se reparte. Él es el Señor. Cuando se le presenta a Moisés, yo soy el que soy. El que era, el que es y el que será. Ese es el Señor en el cual depositamos toda nuestra vida. Claro, a mí me cuesta dimensionar esto porque estoy en este cuerpo y como dice la Biblia, hay cuerpos terrenales y hay cuerpos celestiales. Y como dice en San Juan 4:24, Dios es espíritu y los que le adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Sin ningún tipo de camuflaje, de estar tratando de representar algo, sino de aceptar lo que somos delante del Señor. 1 Corintios 15:40 dice, también hay cuerpos en los cielos y cuerpos sobre la tierra. La gloria de los cuerpos celestiales es diferente a la gloria de los cuerpos terrenales. ¿Qué está diciendo? Está tratando de llevarnos al Evangelio cuando de pronto los discípulos estaban todos reunidos y el Señor se aparece a ellos, y a la vez se desaparece. ¿Por qué?
Porque Él tenía ya un cuerpo dispuesto en gloria para ascender a los cielos, estar en el reino de su Padre. Pero cuando yo entiendo que todavía me mantiene acá, disfruto de lo que me mantiene aquí, pero no estoy, como diríamos, no me apego a todo lo que viene acá. ¿Por qué? Porque un día lo tengo que dejar. ¿Se da cuenta de eso? La vista de estas cosas es sumamente importante. Y cuando nosotros llegamos a comprender esto, dice, bueno, ¿qué pasa con su omnipresencia hacia todas las cosas? Adán y Eva vivían con una relación maravillosa con el Señor. ¿Sí? Pero el pecado entró y esa relación se cortó. Y solamente tenemos que aceptar esto porque no es que Dios no quiera estar, Él está. Pero el pecado me impide tener una relación, una confianza, una fe en Él. Y no es que uno hasta podría decir, bueno, yo no voy a tomar la Santa Cena porque no estoy bien. Hermano, arregle las cosas con Él. Él está. Arréglela y tome la Santa Cena de tal manera que disfrute de estar compartiendo algo tan valioso como Él nos está presentando. Efesios capítulo 1, versículo 13 al 14 dice, ahora ustedes, los gentiles, también han oído de la verdad, la buena noticia de que Dios los salva. Además, cuando creyeron en Cristo, Dios lo identificó como suyos al darles el Espíritu Santo, el cual había prometido tiempo atrás. El Espíritu es la garantía que tenemos de parte de Dios de que nos dará la herencia que nos prometió y de que nos ha comprado para que seamos su pueblo. Dios hizo todo esto para que nosotros le diéramos gloria y alabanza. Hermanos, Dios está presente, pero ahora lo que hemos recibido a Jesucristo, ya no nos pertenecemos, le pertenecemos a Él. ¿Se entiende esto? ¿Por qué lo quiero enfatizar? Porque hay toda una corriente de pensamiento en que no, yo tengo que hacer lo que me plazca, lo que me hace feliz. Yo tengo que disfrutar de la vida hoy y haga lo que haga. O sea, toda esa corriente de pensamiento en un hijo de Dios comienza a dejarlo de lado. Haced morir todas aquellas cosas y yo soy el que tengo que tomar esa responsabilidad de decir no. ¿Por qué? Porque le pertenezco a Él y Él está viendo, sintiendo permanentemente todo lo que soy. ¿Sí? Ahora, por eso es que ahí en Romanos 8:18 dice, sin embargo, lo que ahora sufrimos no es nada comparado con la gloria que Él nos revela más adelante. Pues toda la creación espera con anhelo el día futuro en que Dios revelará quiénes son verdaderamente sus hijos. Una palabra, aunque no entienda cómo es que Dios está en todas partes, yo lo acepto por fe. Y sé que su promesa, como cantamos, son sí y amén. Y esto de que vamos a estar en su presencia por toda la eternidad, viene a tranquilizar todos los interrogantes que tengo. Porque frente a Él le voy a decir, bueno, ¿y qué pasó con esto, Señor? Mira, yo no entendía aquello. ¿Y ustedes creen que Él se va a cansar de explicarnos? No. Dios es paciente. ¿Cómo le pondría a usted si le dijera, bueno, ¿dónde
tiene su domicilio. ¿Cuál es su DNI? ¿Qué diría? ¿Dónde tiene el domicilio el Señor? No, vive en Ceballos. No tiene domicilio. No tiene domicilio. Aún si yo podría decir, Él vive acá. Él vive por su espíritu en cada uno de nosotros, pero está simultáneamente en todo lo que conocemos, sea en la tierra o en todas las galaxias. Él es Dios. Él es Dios. Miren, nosotros hemos fabricado diferentes tipos de santos, de dioses, de imágenes, de todo. Usted puede ir a Mercedes en Corrientes y encontrarse con una cosa impresionante. Puede ir a San Juan y se va a encontrar con una cosa impresionante que se hizo a través de una mujer muerta y tantos otros lugares. Dios no, y cada uno de esos necesitan un lugar. Dios no lo necesita. ¿Saben dónde se congregaba la iglesia al principio? Eran las casas, no había otro lugar. O en la parte del templo de los judíos, ahí no podían ni entrar, tenían que estar en un lugar hacia afuera. Porque aún el mismo Salomón hizo un templo tremendo, impresionante. Usted puede pensar todas láminas de oro las paredes. Toda una cosa imponente, pero él estaba tratando de expresar en su oración, ¿cómo puedo pensar que él va a vivir aquí? Se me escapó el texto ahora. Sí, ya lo tengo. Es Primera Reyes capítulo 8, versículo 22, dice: luego Salomón, de pie ante el altar del Señor frente a toda la comunidad de Israel, levantó las manos al cielo y oró: oh Señor, Dios de Israel, no hay Dios como tú, arriba en el cielo ni abajo en la tierra. Tú cumples tu pacto y muestras amor inagotable quienes andan delante de ti de todo corazón. Has cumplido tu promesa a tu siervo David, mi padre, que pronunciaste esa promesa con tu boca y hoy la has cumplido con tus propias manos. Ahora, oh Señor, Dios de Israel, lleva a cabo otra promesa que le hiciste a tu siervo David, mi padre, cuando le dijiste: si tus descendientes cuidan su comportamiento y me siguen con fidelidad, así como tú lo has hecho, siempre habrá uno de ellos sentado en el trono de Israel. Ahora, oh Dios de Israel, cumple esta promesa que le hiciste a tu siervo David, mi padre. Pero, ¿es realmente posible que Dios habite en la tierra? Ni siquiera los cielos más altos pueden contenerte, mucho menos este templo que he construido. O sea, él era consciente de que podemos mejorarlo, podemos pintarlo, pero es una casa, donde como iglesia nos juntamos para adorarle al Señor. Pero Dios va mañana con usted al trabajo. Y usted vuelve y el Señor está ahí. Y usted cocina y está ahí el Señor. Y usted reniega con sus hijos y Dios está ahí esperando. Aprenderá esta. Bueno, y en todo lugar. En todo lugar. Y la promesa es, mientras usted se maneje de acuerdo a su voluntad, hay bendición. Y no porque el Señor está mirando, bueno, se portó bien, toma un caramelo. No, es porque es parte de lo que consiguió Jesucristo para los que son pueblo de Dios, ¿o no? Si la Biblia dice, Él nos ha bendecido con toda, ¿qué? Bendición espiritual. Y ya está. Es como que está en una bandeja y en la medida que usted sigue lo que Dios ha establecido, va tomando de esas bendiciones.
No lo dice la Biblia así, ¿no? Pero se me ocurre pensar que es una realidad en nosotros. Ahora, creo que cuando estaba diciendo Pablo en Hechos 17, 24, el Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él, ya que es el Señor del cielo y de la tierra, no vive en templos hechos por hombres, y las manos humanas no pueden servirlo, porque Él no tiene ninguna necesidad. Él es quien da vida y aliento todo y satisface cada necesidad. O sea, no está, uno dice, ofrendo al Señor, y está bien, pero no tiene necesidad. Su pueblo sí, nosotros sí tenemos esa necesidad, y necesitamos seguir avanzando para compartir el Evangelio, pero Él no tiene necesidad. Constantemente Él da, y lo hace realmente por honor, por amor. Para ir cerrando una primera parte, yo quisiera que tengamos en cuenta que la presencia de Dios existe de manera total, en cada punto y espacio del físico, aún más allá, ¿no? En segundo lugar, la presencia de Dios es atemporal, es decir, esto es constante en todo lugar y en todo tiempo. El mismo Dios que creó los cielos es el mismo Dios que hoy está en este lugar, en tu corazón, el mismo Dios. ¿Qué pasaron? ¿Vieron cuando dice, se encontró un fósil 250 millones de años? Y a veces yo me pregunto, ¿cómo hizo para medir tanto? ¿No? Pero aún si fuera así, Dios estaba hace 250 millones, sí, pero ya existía antes. Ahora está aquí, está contigo, hermano. Ese mismo Dios. Yo puedo pensar, wow, pasaron 74 años cuando mamá escuchó mi llanto. ¡Qué tremendo! ¿Puedo pensar en 10 millones de años con el Señor? No me da. Pero va a superar eso. Y contigo va a pasar lo mismo. Ni nos vamos a dar cuenta de que estamos en su presencia. Ahora, quiero que tengamos en cuenta dos cosas que me parecen muy importantes. No debemos confundir la omnipresencia de Dios como el panteísmo. ¿Saben lo que es el panteísmo? ¿No? Es el pensamiento que Dios es igual que la creación. ¿Alguna vez vio algún documental donde alguien va a subir a una montaña pero pide permiso? O se hace un hueco y se ofrenda y se llama a la madre naturaleza, porque están creyendo que todo lo creado es igual a Dios. Y eso es una mentira terrible, la Biblia lo declara. Entonces, cierto, Dios está en todas partes, pero no es igual a lo que Él ha creado. Está por encima, por eso es lo que Él lo ha creado, ¿sí? Así que tengan en cuenta lo que es panteísmo, pero también tengamos en cuenta en lo que es el deísmo. A ver, Dios creó el universo, pero luego dijo, bueno, ahora que se arregle. Y es como que surgió hace muchos años atrás la idea Dios ha muerto. No tiene injerencia ni en las personas ni en la creación. Lo dijo, bueno, ahora arréglense. No sé si nació la idea de cuando Dios echó a Adán y Eva del huerto de Edén, pero el deísmo es esa manera de pensar que impide que nosotros tengamos relación con Él. Impide que la obra de Cristo sea realidad en los seres humanos. Por eso es una tremenda mentira. Dios
en su omnipresencia está obrando totalmente en la tierra. Y por eso es que yo creo que tenemos que aplicar algunas de estas cosas a nuestra vida y empezar a descubrir que yo necesito aceptar la omnipresencia de Dios y aceptar el regalo de vida eterna que me ofrece a través de Jesús, viviéndolo cada día. Cada día es, yo puedo bajarme de la cama y decir, Señor, gracias porque tú estás aquí y voy a comenzar este día en tu nombre. Y llego al final del día y entrego este sueño a ti porque tus ángeles están a mi alrededor. ¿Se da cuenta? No, ¿cómo diríamos? No podemos escondernos nada con Él. Tengo que aprender a caminar con Él. Yo, mis hijos, me acuerdo, esto era todo parque y cuando vinimos acá, la mayor tenía 3 años, así que ella ya sabía caminar. Pero había una niña que hoy ya bastante grande, Gaby, que tuvo que aprender a caminar aquí, entre el pasto. Y de pronto se caía y había que tomarla y guiarla. Bueno, imagine que Dios está haciendo con tu vida eso. Me caigo y yo sé que el Señor me levanta y me ayuda a dar los primeros pasos y un poquito. Y algunos ya están corriendo maratón porque vienen madurando y se alimentan en la palabra y se fortalecen y les agarra una gripe y bueno, ahí están. Otros andan en bicicleta y le dan con todo hasta que llueve y les da miedo salir. Pero qué lindo es descubrir que sigamos creciendo porque el Señor es una realidad en nosotros. Y a la vez, todo esto nos lleva a tener una actitud de humildad, ¿o no? ¿Cómo me voy a enojar con Dios? ¿Cómo voy a creer la mentira del diablo? ¿Viste que te abandonó? Te dejó ahí tirado en la cama. Él se satisface que usted sufra. Satanás se satisface que usted sufra. Porque está queriendo crear una manera de pensar limitando a Dios. Y la enfermedad es causa de un mundo que vive en pecado. Por eso es que el Señor Jesús estaba diciendo una verdad. En el mundo van a tener aflicciones, va a ser dura la cosa, pero confíen, yo voy a estar con ustedes, siempre. Romanos 8:39 dice, ningún poder en la altura ni en las profundidades, de hecho nada en toda la creación podrá jamás separarnos del amor de Dios, que está revelado en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y yo digo, gloria a Dios, ese es mi Padre, ese es nuestro Dios. Él es el que está diciendo, muchachos, a menos que ustedes tomen otra actitud, de mí yo jamás los voy a separar. Ahora, si ustedes se quieren ir, es otra cosa, tienen la puerta abierta. Pero, ojo, la puerta abierta significa la entrada o el final de un lugar que no se lo recomiendo. Aunque hace invierno acá y hace frío, pero en aquel lugar va a haber fuego día y noche, llamado infierno. Y creo que no es recomendable vivir calentito de esa manera. Creo que voy a ir terminando y quería leer 1 Corintios capítulo 6 versículo 19. Dice, ¿no se dan cuenta que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien vive en ustedes y les fue dado por Dios? Ustedes no se pertenecen a sí mismos, porque Dios los compró a un alto precio. Por tanto, honren a Dios
con sus propios cuerpos. Y está eso diciendo, honres a Dios, tengamos presente a Dios. Entonces, para finalizar, creamos de todo corazón que Dios es omnipresente, está en todo lugar, todo lugar, en todo lugar. Y en la guerra también está ahí. ¿Que se alegra? No. Y hay algunos gobernantes que toman malas decisiones para su pueblo. ¿Dios no está? Sí que está. Pero Él sabe que a causa de la maldad el hombre va a seguir haciendo maldad. Y aquellos que aceptan al Señor, comienza a haber una tremenda separación y cada vez va a ser más grande la separación. O sea, ¿vieron cuando usamos esa expresión, no andes con medias tintas? O sea, lo que quiere decir, llega el momento que no podemos ser tibios, o calientes en el Señor o fríos. Si usted es tibio, lo más probable es que esté ya de entrada 50% afuera de lo que es la voluntad de Dios. Y le queda un porcentaje mínimo de estar queriendo hacer lo que Dios quiere. Pero qué tremendo es que creemos que la presencia de Dios es en todo lugar, que Él no está sujeto a tiempo y espacio y que, aunque no lo veo, su Espíritu está presente. Su Espíritu está presente. Y por supuesto, tengamos mucho cuidado con este sistema de panteísmo, que cree que, bueno, es igual a todo lo creado. Es como decir, bueno, cualquier colectivo te lleva a Constitución, y usted sabe que no. Y por otro lado, el deísmo, que Dios creó el universo, pero bueno, ahora lo abandonó, Él ni le importa el mundo. Si no, y se empieza a declarar, si no hubiera cáncer en los niños, si no hubiera esto, si no hubiera lo otro, como que Él tuviese la culpa de lo que estamos los hombres haciendo y lo que estamos permitiendo que Satanás esté obrando sin oponernos a ello. Por eso es que es necesario que nosotros tomemos decisiones, ¿cómo diríamos?, diarias, ¿no? Él está. Y mientras tú estés, yo voy a estar contigo 100%. Por eso me encantaba esta canción que decía, hoy me entrego a ti de todo corazón, porque es lo que Dios está esperando. Amén. Reto para esta semana. ¿Puedo creer que Dios está en todo lugar? Pregúntese todos los días. ¿Creo que Dios está aquí? Y usted se apretó la uña contra la puerta. Dios está ahí y te está viendo. Y lo otro, ¿qué tipo de temores se me presentan en estos tiempos? ¿Vieron que somos propensos a tener temores? Bueno, ¿qué tipo de temores tengo? Porque la Biblia, ¿qué me dice? Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Él tiene cuidado de vosotros. Oramos. Padre, en esta mañana te damos muchas gracias. Padre, creemos que tú estás aquí. Creemos que nos escuchas. ¿Qué otra cosa al estar frente a ti sino decirte, papá, con nuestros pensamientos, a veces con nuestras actitudes, con nuestras acciones hemos pecado.
no te tuvimos ni en cuenta a ti. Hemos tomado decisiones por nosotros mismos. Perdónanos, Señor. Como iglesia, Padre, te pedimos perdón. Tú estás, nos conoces. Conoces nuestras debilidades, nuestras ansiedades. Conoces nuestras enfermedades. Conoces nuestra economía. Por eso es que decidimos en esta mañana entregarte todo a ti. Todo. Porque eres el único en quien podemos confiar. Porque tú eres omnipresente. Gracias, Señor. Bendice a tu iglesia en esta mañana. Aquellos que están pasando por momentos difíciles de enfermedad, Padre, en el nombre de Jesús, asístele. Tú motivaste a la hermana para que pudieran poner una lista de oración y hay nombres específicos de hermanos ahí. Padre, asístelos, Señor, asístelos. Muestra tu misericordia y en el nombre de Jesús queremos rogarte que tú los sanes. Gracias, Padre. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén, Señor. Amén, Señor.